Aunque generalmente, cuando digo voy a revelar descubrimientos, doy datos, pistas, para que la persona con interés genuino siga esos datos, esas pistas, hasta dar con la clave de la verdad. Porque en la experiencia de no mi fracaso, de, digamos, mi confianza en autoridades o en supuestos colaboradores, ha sido un verdadero desastre. Lo digo porque dar pistas con el juramento y hasta con contrato, lo he dicho muchas veces con Antena 3 Televisión, contrato ante notario para sacar gigantes de rocas, contratos y respuestas a correos electrónicos de la alcaldía de Toledo para la Cueva de Hércules. Pero todos, ambos casos, juramento y contratos de que iban a hacer lo posible para hacer público todo esto, empleando los medios accesibles, todo, tengo los emails de todos ellos, las cartas. Y cuando le daban las pistas, le daban las claves, le daban planos, se volvían rápidamente fieras y claro, sacaron provecho en ambos casos y amenazando a mis abogados y a mí, hasta de encarcelarme si iba a España y a cualquier abogado de España que intente hablar conmigo. ¿Lo pueden creer? Tengo las pruebas, están colgadas en internet. Esto quiero decir con ello la cantidad de gente en todas partes que no le hace mucha gracia que Alberto Canosa, el profético gran monarca, revele misterios. No le hace gracia. Por lo cual evito de momento dar lugares exactos y zonas. Los podía dar, pero volviera a la misma. Cogería mucha gente de los gobiernos y pondría allí todos los medios, como hicieron con la Cueva de Hércules. ¿Sí? Tapiar todo aquello, poner policías, poner espejos antibalas y callarlo. Y amenazar a los medios de comunicación de no decir nada de esto. Pero doy pistas para que la gente, por su propia cuenta, investigue y vea si lo que yo digo es verdad, dando pistas claras que se pueda verificar. Por ejemplo, parece simple, digo, es un ejemplo, ¿eh? Para que parece simple, digo, eso, qué tontería. Y uno que investiga se da cuenta que no es una tontería, que es bestial. Yo digo, ¿en qué medio de comunicación del mundo, no de España, sino del mundo, ha dicho alguna vez una sola palabra? Fíjese que simple. ¿Dónde están los esqueletos de gigantes nefelín hallados en toda la Tierra durante toda la historia? Que se han hallado cientos y no miles. No hay ninguno. Se esfuman todos. Y eso es un detalle, ¿no? Es para que la gente diga, bueno, pero es verdad. Porque ningún medio de comunicación diga lo, no quieren verlo. Además, la experiencia, ya digo, con Antena 3 me pasó eso. Para sacar unos esqueletos gigantes. Y con pruebas. Sí, todo. Con cartas ante notario en Madrid, contrato conmigo. Y cuando ya llegó el momento, amenazaron a todos los de Antena 3 de no hablar más conmigo por nada del mundo. Bajo peligro de ellos y su familia. ¿Pueden creerlo? Ahí están las pruebas. Pero voy a contar algo. Generalmente no doy pistas claras, evidentes. Siempre me dejo, como digo en el póker, la carta oculta, para sacarlo todo a la vez. No dar pistas anónimos a gente que no van a hacer nada, sino aprovecharse de lo que puedan aprovecharse de otros. Así que, pero no obstante, voy a dar una excepción hoy con un interesante caso de los misterios y enigmas, ¿no? que nunca se revelan, porque la verdad es que por una parte la gente no tiene en mayor parte ni la más remota idea de lo, digamos, las pirámides. Siempre se ha contado el cuento de los faraones y los esclavos. Y últimamente muchos arqueólogos y científicos dicen, no, eso no es posible, eso jamás lo han hecho esclavos. No hay ni la más miserable prueba, nada, ni un detalle, ni un jeroglífico, nada, ni un plano, nada. ¿Cómo? ¿De dónde sacan los esclavos? Construcciones, digo ese, para que tengan la idea de qué va la cosa. De que eso hoy no se puede hacer, hombre. Intenta hacer una pirámide. Si hace años intentaron una pequeñita pirámide en escala muy pequeña, ¿no? Y tuvieron que dejarla a mitad, porque no canjaban ni una piedra. Pero eso con digamos, para sacar piedras en los canteras, pero con instrumentos, con goma, plástico, todo, o sea, con pulidoras metálicas, grúas, y tuvieron que abandonar, pero pequeñas, en unos metros.
Digo, ahora una pirámide con 4 millones de piedras, transportada de cientos de kilómetros, alguna de 40 a 50 mil kilos cada una, perfectamente pulida, esa obra no, ni ahora, lo digo, ni en 1000 años tampoco, no habrá todavía la técnica esa. Pero voy a contar un caso interesante, para dar una avanzadilla, y cuando yo diga algo, y con esto ahora, se puede comprobar, fíjese que lo que yo digo, se puede comprobar. Lo que no se puede comprobar es el cuento de la UNESCO, de las pirámides, de los obeliscos, ¿no? Que estos los esclavos iban con 2 millones de kilos arrastrándolos y los subían en nada, con unas cuerdas de parto. Y la gente se los traga. Pero no hay pistas, yo doy pistas. Lo que yo diga se puede comprobar. De momento es el detalle por lo cual a esta serie le doy mucho miedo. Porque Alberto González, el futuro gran monarca profético, también se puede comprobar que no dirá nada de los medios de comunicación, como de los gigantes, nada. ¿En qué medio de comunicación ha visto usted un solo programa, aunque sea una encuesta, sobre la profecía de que en el tiempo al fin aparecería un personaje, el gran monarca profético que revelaría todos los misterios? Pero si hasta la Biblia lo dice, el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 23 a 25, que en el tiempo del fin aparecía un rey de fino semblante que revelaría todos los misterios. Ni palabra. O sea, hay mucha gente de mucho dinero, que todo relación con satanistas, logias satánicas, que pagan y amenazan y dicen, no, los medios de comunicación silencio, es silencio. Materia reservada. Bueno, voy a hablar de un detalle que eso se puede comprobar, ¿no? Esto, pero no le dejarán comprobarlo. También se lo anticipo. Ahora, digo, se puede comprobar, compruébenlo. Y verá las puertas cerradas. Imposible. Pero lo digo para que abran los ojos. Hay unos manuscritos que se llaman los manuscritos de Voynich, que no lo pronuncio muy bien en inglés. Un librero inglés, el año 1912, encontró casualmente en una librería un libro antiguo, muy antiguo, escrito a mano, con una serie de dibujos, todo a mano, ¿no?, de plantas, algunas desconocidas. Sí, el manuscrito de Voynich, que se llamaba el hombre Wilfrid Voynich, se puso el nombre al Voynich, perdón que no lo pronuncio muy bien, ¿no? Entonces lo compró en un manuscrito, empezó a verlo, lo interesante. Entonces el librero que le vendió le dijo, esto se ha calculado que debe ser este escrito, este libro hecho a mano, ¿no? En un libro antiguo, 200 páginas, con pinturas muy bonitas, ¿no?, de plantas, algunas desconocidas. Y lo impresionante, le dijo, este libro se calcula, ¿no? Ellos dicen, del año siglo XV, porque entonces costó un dinero, el hombre pagó, era interesado en un polaco, ¿no? Y empezó a averiguar, al ver el libro, que habría plantas muy bien, todo a mano, como acuarela está. Y dice, bueno, estas plantas unas no existen, ¿no? La botánica no reconoce las plantas, no sé. Y dice, y el lenguaje del libro, 200 páginas, el lenguaje escrito desconocido. Un lenguaje no pueden encontrar una referencia antigua o moderna del lenguaje. Pero bueno, pues este libro, un libro de 200 páginas escrito con este lenguaje, pero no lenguaje de garabatos, no, un lenguaje, escritura perfecta, perfecta, alineada, muy bien a mano, ¿sí? Perfecta, recuerden esto. Y entonces las plantas, dibujitos de plantas, algunas desconocidas, las plantas que son, ¿para qué? Una botánica, pero ¿qué persona hace cientos siglos escribió en esto? ¿De dónde sacó esta escritura? Entonces ya empieza la especulación. El hombre, los medios ya evitan eso. Enseguida, en el momento que aparece algo caliente, no. Y quitan las manos de él. Dice que se quema. Y entonces el asunto. Este hombre empezó a investigar, hizo algunos reportajes y tal. Y dice, es un libro interesante, los manuscritos Voynich. Y dice, bueno, pero ¿esto quién lo escribió? Y ya empieza la especulación. Fueron extraterrestres, de otra cultura, de otro planeta. Enseguida, cuando no encuentran una salida, bueno, como las pirámides, los obeliscos, las ciudades de Incuyú, en Capadocia, ciudades subterráneas de kilómetros de bajo tierra, no, de otro planeta, vinieron aquí de galaxias. Enseguida el cuento de las galaxias, la guerra de los mundos, no piensan, no pueden.
empiezan a especular cualquier burrada que se ocurra en ese momento y la gente se la traga. Cuando no hay salida, bueno, los extraterrestres de millones de años vinieron aquí y entonces, ¿y dónde sacan eso? Se le ocurre, quizás, a lo mejor, quién sabe. Bueno, voy a hablar de este manuscrito. Hay plantas muy especiales. Luego la persona, doy datos, y dejo una carta debajo de la manga. Para el final, para cuando saque todo esto, diré más cosas de eso. Pero unos datos que ya se pueden comprobar. Entonces este manuscrito que tiene el señor, ¿no? No sé si la ha vendido a una biblioteca como algo especial, ¿no? Un museo. Y dice, ve plantas muy extrañas, muy raras, muy bien pintaditas, acuarelas, digamos, tipo acuarela, y en la escritura lo más impresionante, una escritura desconocida. No hayan referencia antigua ni moderna que tenga relación con esa escritura, por decir, a lo mejor una lengua que dejó de funcionar hace siglos, pero no, nada. Lengua especial, pero muy bien escrito, ¿eh? Nada de garabatos y tal que no se pueda comprender bien. Y plantas, especificando esas plantas, con qué fin son y tal, pero no lo pueden leer. 200 páginas. Entonces, la especulación que hacen, dice, bueno, esto, y vuelve a la misma. Debe ser ya la misma. Digamos, la única salida que pueden tener de extraterrestres, que ya está, vinieron aquí hace millones de años y ya los millones de años ya está la cosa, como la evolución, millones de años y ya ha aparecido la maravilla en la Tierra. Pues ahí está el libro. Yo voy a dar unas pistas, lo digo, para más esclarecimientos y comprobables. Voy a dar pistas, no el todo, me reservo, para cuando empiece con la ayuda de Dios, revelar todos los misterios, los gigantes de roca, la alianza, la mesa de Salomón, la cueva del poder, los dinosaurios en túnel, que eso va a ser apasionante, que eso va a haber una oposición que va a conmover el mundo, oposición, porque todas estas élites van a enterarse a la cabeza, ¡no! Porque su fin se acerca. Porque fíjate que todas las élites, eso ténganlo en cuenta, digamos un dato que no olvide, tienen relación todas las, y reyes, todos, con ocultistas, espiritistas, videntes y satanistas. ¿Qué quiere decir? Hagan cálculos. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia continuamente, ¿no? Sabemos que nos originamos de Dios, escribe un escritor de la Biblia. Pero sigue diciendo, pero el mundo entero está yaciendo en poder del inicuo. O sea, empieza ya un cálculo. O sea, que dice la Biblia, el libro de Dios, no el libro de un filósofo, que el mundo entero está controlado por el inicuo. ¿Y quién es el inicuo? Lucifer, Satanás. Como en otras partes, hasta que Cristo lo dijo, este es el gobernante de este mundo. El parricida, el asesino, el calumniador, el que engañó a la primera pareja humana para que tengamos la vejez, la enfermedad y la muerte por su culpa. Bien, empiezan a poner fichas. Bueno, en resumidas cuentas, ellos ahora pueden pensar, ¿y esto qué tiene que ver con el manuscrito? Voy y le explicaré. Paciencia. Entonces, ha sido posible que durante siglos los misterios no se revelen. Por una parte, la UNESCO ha premiado hasta hace unos días, a millones y títulos y medallas al que ha escrito, ha dicho alguna burrada de la evolución. Y cualquier personaje, que escribe un libro que millones de años hombres trogloditas, medio monstruos, estaban por la tierra entre cuevas, comiéndose entre ellos y dando alaridos, y empezaron a hablar y a crear idiomas, y con gramática y todo, y así en toda la tierra, miles de idiomas, cada uno, y que eran bestias que cazaban y comían monstruos, y te dan premios Nobel. Y como dijera la UNESCO o cualquiera de estos, perdona, todo eso es una burrada. El libro de Dios es el libro de la verdad, escrito por hombres profetas, inspirados por Dios, pero es el libro de Dios para la humanidad. Y la humanidad no dice la evolución, sino que Dios creó los cielos, la tierra, y a la humanidad y la creación de la tierra. Eso ya es aguardiente para esta gente. Que no, la evolución, el Papa lo dice, ¿no? Que la evolución es lo que hay, no hay nada. Se burla de Dios. No tiene varita mágica que vaya haciendo cosas. Pero él cobra miles de millones de subvenciones de todos los países del mundo, mientras diga que hay evolución. Bueno, pues el manuscrito voy a dar las pistas, ahora voy a dar. Mire, ¿quién lo escribió? Esto va a parecer absurdo,
pero para otros no. Pues le voy a decir, unas personas, presten atención, viajeros del tiempo. Porque viajeros del tiempo, que somos nosotros en el futuro, han viajado en maquinarias electrónicas muy perfectas, en viajes turísticos al pasado o al futuro. Hoy la construcción, y ya está casi avanzadísima, ya en el 1943, experimento de Filadelfia, tuvo un exitazo, pasar la barrera del tiempo. Imagínense cómo está hoy. Ya pasaremos y pasamos al pasado, a cualquier época. No es una filosofía o imposible. La Biblia dice, en el Génesis capítulo 11, versículo 6, dice la Biblia, el libro de Dios, que para el hombre cualquier cosa que hagas no será nunca una imposibilidad. Es la palabra de Dios, Dios no miente. Llegaremos, y ya hemos llegado hace tiempo, a conseguir un instrumento para pasar al pasado en forma de viaje turístico para nosotros ver nuestro pasado, ver maravillas, ver a Adán y Eva, ver a Moisés, ver a Abraham, ver a Jacob, ver a José en Egipto, ver las plagas de Egipto, ver a Jesucristo, ver los profetas, verlo. Y ver el Mar Rojo cuando Dios destruyó a los sirios, cosas así. Y en uno de los viajes en la barrera del tiempo, alguien expresamente, no erróneamente, por el mundo ya no hay error, las personas perfectas no cometeríamos jamás un error. Eso se hace la imperfección, no la perfección. Y dejó un libro, el libro Manuscrito Bonin, expresamente para que lo encuentren. Y entonces, en este libro, detalles que se puede verificar. Primero, esas plantas, ¿cómo es que algunas no existen? Primero, la botánica no ha podido todavía hoy ni encontrar ni catalogar todas las clases de peces o de aves o de plantas que hay en la Tierra, porque cualquier persona que se introduzca en una selva, encontraría casi todos los días plantas y aves, insectos diferentes que no ha visto en su vida. Nada está catalogado. Segundo, muchas de estas plantas no son medicinales, no, porque en el nuevo mundo, cuando este sistema satánico se ha destruido, que ya sé, no habrá enfermos, no habrá vejez, no habrá muerte. ¿Cómo van a hacer plantas medicinales? No. Tienen otra función, ya la diré cuándo. No para enfermos, para gente que viviremos para siempre. Recuerde, voy a dar una pista para que se den cuenta que voy dando pistas. En el libro, el Apocalipsis, en la Biblia, en capítulo 22, versículos 1 y 2, dice, escritor Juan, se llamaba, un apóstol de Jesucristo, Juan, desde la isla de Pasmo, que vio una visión, vio el Apocalipsis, lo que pasará en el futuro. Dice que vio que salían un río desde el trono de Dios y que en un lado del río y al otro lado del río, dice que había árboles de vida y de las hojas de esos árboles de vida se harán un fármaco para curar a las naciones, para que todo el mundo consiga la perfección física y mental. Recuerda que en el jardín del Edén dice el Génesis que no dice, la gente piensa un árbol de la vida que comió Adán. No, y Eva no, sí, había un árbol de la vida, pero había dos árboles, dice el texto, en la mitad del jardín del Edén, dos árboles. Uno, el del conocimiento del bueno y del malo, que no tenían que comer, y al lado mismo un árbol de la vida, que sí tenían que comer. En el Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 y 2, dice que se sacarán, no árboles de conocimiento del humano, ya cumplió su función, árboles de vida, y que en ellos, con las hojas, se harán fármacos, como un té, para que las naciones beban y el organismo se renueve cada 7 años hasta la eternidad perfecta. Un detalle más. ¿Qué lenguaje es ese? ¿Qué lenguaje es ese? Que no hay referencia. Será el lenguaje que toda la humanidad sobreviviente y millones que vuelvan en la resurrección, se calcula que han muerto desde Adán y Eva 25.000 o 30.000 millones. No se sabe cuánto, un cálculo. Todos los que vengan hablaremos una sola lengua. Porque antes de Babel, que Dios confundió las lenguas, porque se fueran de la ciudad a otra parte del planeta, porque ahí no podían vivir ya millones, se morían de hambre. Dice que confundió las lenguas, por lo cual hoy hay miles de idiomas, o los que han muerto
En el nuevo mundo se hablará una sola lengua. Esa lengua. Se hablará y se escribirá esa lengua del libro de Bumi. Y un detalle más. Esas plantas, todas las que hay en ese libro, ¿saben dónde están? Todas. Ellas tendrán su función, no digamos, medicinal. No, será otra función fantástica. Están en el Edén, el jardín del Edén. Porque el jardín del Edén, que Dios hizo el Edén, hizo la tierra, pero a Adán y luego a Eva, primero Adán, lo puso, dice que Dios hizo un jardín en el Edén. Dios, en el Edén estaba un jardín, y en ese jardín puso a Adán y le dio una comisión. Dice que tenga en sujeción los hombres, los proles, para siempre, en sujeción, control, animales, aves y peces, para siempre, será nuestro trabajo. Bueno, pues en ese Edén, ese jardín no fue destruido en el diluvio. Dios no destruye su obra. La humanidad sufrió un diluvio por la invasión de ángeles demoníacos, la creación de gigantes y Nefilim. Se destruyó aquello por culpa de eso, pero no el Edén. Como tampoco Dios, cuando se quemaron por la rebelión de judíos el templo de Salomón 2 veces, no el arca de Dios, estaba el templo para el arca. Está en seguridad en España. Y esas plantas, ¿saben dónde están? Y ya diré en qué parte, con todo lujo de detalle. En el Edén. El jardín del Edén, donde había plantas de todo tipo, para que Adán, que tampoco podía enfermar, ni Eva, ni morir, tuviera un conocimiento de la creación maravillosa de Dios, porque las plantas no simplemente son medicinales, son para muchas cosas maravillosas, porque todos los humanos, animales, aves y peces, todos, antes del diluvio éramos vegetarianos, nadie comía carne, ni animales, ni nieve, ni nada. Y en el mundo, nuevo mundo, todos volveremos a ser vegetarianos. Encuentren ahora las plantas, se harán esos, digamos, comidas exquisitas, maravillosas, con esas plantas también. Ya diré dónde está el Edén. Ya saben algo más. O sea, que esos misterios, enigmas, ya ve que no es tan difícil cuando se aclaran las cosas con detalle. Pero que hoy por hoy, que este documento, esto que digo yo, lo sabrá mucha gente, pero los medios evitarán de hacerlo público. Ya saben por qué.